Antes de iniciar la ruta, antes de salir del pueblo, he repostado gasolina. Ahora voy a tope de gasolina, tengo el depósito principal y el depósito delantero llenos y he comprado botellas de 1,5 litros de agua congeladas. Me he hidratado, he comido algo para desayunar, un helado y he empezado la pista. Martes, las 7:30 de la mañana. Hoy he empezado a las 6. He hecho 5 kilómetros de carretera desde la zona de la mezquita donde he dormido. He dormido fatal, con mosquitos, horrible. El ojo todavía me está dando guerra, pero a ver si lo puedo solucionar. Esta ruta que he empezado creo que me va a durar 2 días porque voy hacia las montañas. Son unos 500 kilómetros, acabo de mirarlo. Y por pistas, que creo que va a ser lo mejor de todo el viaje a Irán, y acabará en Isfahán, que será el premio, porque Isfahán es una ciudad estupenda para visitar y también para descansar. Ayer por la noche, mientras cenaba con Ahmey, le enseñé la ruta que quería hacer hoy y algo que me dijo muy seriamente. No sé cuál era su intención, no sé si tiene información privilegiada, pero me insistió mucho en que no entrara en zona militar. Sinceramente, en la ruta que yo he preparado, no me ha parecido que haya absolutamente nada, pero iré con los ojos bien abiertos porque si veo cualquier cierre, cualquier señal o movimiento de soldados, daré media vuelta. Gahbala? Gahbala. Ok, Gahbala. Aviane? Bajeta. No. Ok. Jabinan? Ok. Llevo media hora y es brutal, qué bonito, cuánta montaña, qué chulo, brutal la pista, brutal, qué bonito, qué chulo. Vamos, esta mañana, cuando he salido de la mezquita, estaba a unos 60 kilómetros de Isfahán. Hago una ruta circular que al principio me lleva hacia el noreste
y hago toda esta circunvalación de montaña, desierto y dunas para luego ir a Isfahán, unos 400 a 500 kilómetros. Una circular importante donde casi la totalidad, la gran mayoría, es montaña, pista, desierto y dunas. Estoy muy contento con esta ruta. Partes de esta ruta las encontré de iraníes que habían ido a rodar por las dunas. Tramos de pistas subidos a internet, la mayoría en Wikiloc, donde había trozos de 40, 20, 35 kilómetros que fui enlazando. Pude descargar menos de 100 kilómetros de rutas que ya existían, pero completé la circular porque tenía muchas ganas de pista después de tanto asfalto que había hecho en Irán. Completé la ruta usando imágenes satelitales y preparando los recorridos con Google My Maps, no confundir con Google Maps. Entonces estuve haciendo tramos donde no había pista, pero por satélite parecía una zona más o menos llana por donde podría pasar. Estos tramos los enlazaba con pistas ya hechas y así fui completando una circular en la que hay zonas que simplemente uní a la aventura para ver qué me encontraba. Me he animado tanto que he tenido el tercer accidente con el dron en este viaje. El primero fue en Macedonia del Norte, cuando iba con todo el grupo de bogies. El segundo fue a Armenia, saliendo de un monasterio, choqué contra la puerta. Y el tercero ha sido aquí en Irán, que haciendo una circular el dron ha chocado contra la montaña. Hay una parte de esta ruta, una zona que vista por satélite, todo agujeros, impactos de meteoritos. Quizá es una zona de pruebas militares. Agujeros esparcidos en línea recta. Y aunque acercaba el zoom, no pude ver qué era. Tengo muchas ganas de llegar a esta zona porque con ilusión y optimismo me imagino que son impactos de pequeños meteoritos dispersos en línea recta. Tengo muchas ganas de llegar ahí y ver qué pasa, si me encuentro un marcianito o alguna roca venida del espacio. Ese tramo lo hice yo para unir una ruta con otra que descargué. Y marqué estos puntos porque por satélite vi unas prospecciones redondas y las he encontrado. Aquí hay una, otra más adelante, otra allí. Se ven porque la tierra que han sacado la han colocado alrededor y han formado un círculo. Aquí hay otra y no tiene más misterio. Es un pozo. Simplemente un pozo para buscar agua, aunque esto está seco. Aquí hay otra más. Y la pista pasa por al lado y el río seco está aquí. Tenemos el río totalmente seco que debe llenarse un par de veces al año. Qué bonito, ¿eh?
de maneurir. Unos momentos después. Y qué calor, qué bonita esta construcción. Es un pozo, era un pozo. La puerta es grande, debe medir 1,60 metros. Y aquí dentro ahora hay mucha tierra, pero es un pozo inmenso. ¡Wow! Espectacular. 2 entradas, 3, 4. Por el otro lado también. ¡Wow! ¡Qué chulo! Al lado están otras construcciones que ahora me acercaré. Quizá estaban relacionadas con este pozo. Esta construcción que te he encontrado parece relacionada con ese agua de ahí. Esto debió ser un pozo colapsado. Qué bonita la construcción, ¿eh? Aquí han hecho fuego. Qué guapa la construcción, ¿eh? Y aquí han fet foc. Por el fondo negro. Todo esto bajo tierra por el tema del agua. Y aquí quizá hacían algún tipo de industria de la época, o simplemente vivían, o quizá son más pozos. Efectivamente, más pozos. ¡Wow! Aquí debían vivir por lo negro que hay en el techo y las estanterías donde quizá guardaban alimentos. Y aquí también hacían fuego. ¿De qué época será esto? Es que no está ni señalizado. Aquí hay otro. Mira, ese techo está bien. Los bichos que viven ahora. Y aquí, con 2 salas, ¡wow! Es curioso que no haya ni una placa. Esto ya era una mansión, son varias habitaciones. Y esto ha hecho casi ceniceros. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do com. Es que está todo reseco, por aquí bajaba el agua. Déu-n'hi-do. Por aquí bajaba el agua.
no hace mucho porque hay zonas resecas, pero otras más húmedas. Vamos, qué pista más bonita y qué calor hace. 200 kilómetros atrás, el último pueblo donde había un súper y gasolinera. He cargado agua y hacia adelante tengo 200 kilómetros sin un solo pueblo. Allí enlaza con la última ruta para llegar a Isfahán. He pasado los ríos que se han comido la pista desaparece. A fondo todavía falta mucho. Agua, gasolina, dejar descansar un poco el quad. Adelante, vamos. Es mediodía, pero no paro a comer. Hace mucho calor, mucho sol, poca sombra o ninguna. Esta mañana he podido comer algo en el súper. Al final han sido un par de galletas. Sigo porque hace mucho calor, pero a la vez hace mucho viento. Y con este viento no se nota tanto. Pero qué bonita, qué ruta más chula, cómo la estoy disfrutando. Cuando cambio de pendiente o paso entre montañas, es una sensación increíble conducir por el desierto con este viento. Vamos. Es media tarde y el calor es insufrible. Estoy bebiendo mucha agua y hace rato que me he dado cuenta de que he cometido un error muy importante. He traído muy poca agua. Realmente salí con 2 botellas de 1,5 litros y algo en la cantimplora. La estoy empezando a racionar porque me he dado cuenta de que fue un error enorme. Tengo comida, pero no tengo agua. Me quedan entre 2 y 3 horas de luz.
tengo que seguir. Hace rato que he entrado en el agujero negro. Llamo agujero negro a la zona entre pista y pista, donde acababa la pista que estaba siguiendo y hasta la siguiente pista que encontré en Wikiloc. Aquí, en medio, tengo unos 100 kilómetros de desierto. Hay algunas dunas. Me están trayendo dificultades. El viento es muy fuerte y la arena que arrastra me ha obligado a bajar la visera para que no me entren granos en los ojos. Madre mía, lo que puede pasar y lo que sufriré sin agua. Hace rato que estoy en el agujero negro, entre la pista que tuve que dejar, que se iba hacia el este, y yo necesitaba ir al sur para enlazar con la pista que descargué de Wikiloc. Hasta que no conecte con esa otra ruta, hay unos 120 kilómetros en línea recta, pero lo llamo agujero negro, porque son unos 100 kilómetros de desierto con dunas. Así que serán muchos más kilómetros porque tengo que ir prácticamente en zigzag entre dunas. Lo que parecía en satélite una zona más o menos llana, descartando las dunas, resulta que de vez en cuando me encuentro mini cañones por ya pasar el agua. Quién sabe hace cuántos años, y tengo que rodearlos. Por eso se me está haciendo muy largo y pesado y con muy poca agua. Llevo 12 horas en el quad, me queda poca luz y el agujero negro es más complicado de lo que me imaginaba. Entre esquivar dunas y zonas difíciles, el zigzag se me está haciendo eterno. Con el cansancio y el quad cargado, voy con mucha prudencia y doy más vueltas de las que daría si estuviera fresco, y con el quad ligero aún queda un poco de luz y seguiré hasta plantar la tienda. Más kilómetros que habré hecho hoy y menos que tendré que hacer mañana al despertar. Está a punto de anochecer y he parado porque he encontrado una zona llana para acampar. Los últimos kilómetros han sido muy duros porque era una zona de dunas pequeñas, redondeadas, no muy empinadas, pero muy pesado. Conducir por ahí tras un día tan duro y con muy poca agua, empiezo a sentir síntomas de deshidratación y he parado porque se empezaba a ver gigantes donde solo había molinos. Martes, 8 de la tarde, ya ha anochecido y he acampado. He hecho unos 300 kilómetros de pista, de los 400 para llegar al cambio de ruta, y me faltarán quizás 200 más. Si mañana hago 300, llegaré a Isfahán. Creo que de los últimos 200, unos 100 serán fáciles. Estos últimos 10 kilómetros me han matado. He estado 2 horas para hacer 10 kilómetros por la zona de dunas.
dunas con este viento, la arena en la cara y el quad que casi se me queda atascado. Ha sido duro y voy muy justo de agua. Con 3 litros me he quedado muy corto. Me queda ahora seguramente menos de medio litro para mañana. No contaba con tanto calor, con beber tanto y tanta sequedad. Tengo la garganta seca. Si hablo más, me acabaré el agua. Mañana será un día brutal para llegar a Isfahán. Buenas noches.